de Segunda de Crónicas, capítulo 20, hay una historia aquí donde Moab y Amón van contra ¿quién? Van contra Josafat. El pueblo de Dios siempre ha estado en la mira de los enemigos de Dios y ellos quisieron destruir al pueblo de Dios. Josafat, cuando ve esa multitud, vamos a leerlo allí en el capítulo, versículo 1, pasadas estas cosas sucedió que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí está en Asesontamar, que es en Gadi. Entonces Josafat tuvo ¿qué? Tuvo temor. ¿El temor es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? El temor es bueno cuando te lleva ¿a quién? A Dios. Pero cuando te paraliza y te hace huir, el temor es terrible. La lista de los que no van a entrar en el reino de los cielos en Apocalipsis, el primero que encabeza la lista, dice la Biblia, los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Pero dice que Josafat tuvo ¿qué? Tuvo miedo, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar ¿a quién? A Dios. Este es un temor reverente, hermano. Ese temor, ojalá y nosotros lo sintamos cuando vemos a nuestros hijos que tienen una situación que pueden coger el mundo. Quiera Dios que ese temor nosotros, porque hay personas que son indiferentes ante la condición espiritual de los demás, aún de sus propios hijos. Pero cuando ese temor está, que nos lleva a Dios, el temor ¿cómo es? Ese temor es bueno. Porque nos lleva a confiar ¿en quién? En el que todo lo puede. Nos lleva a buscar a quién, el único que nos puede ¿qué? Ayudar en cuanto, en todo lo que para nosotros es imposible. Y Josafat, frente a la imposibilidad, fue a consultar ¿a quién? A Dios. Y dice el versículo 4, versículo 3, y tuvo temor Josafat y fue a consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo, que tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Y ahí viene la oración de Josafat. ¿Cómo Josafat, en medio de la crisis, le pidió a Dios? Como respuesta a una oración de fe, cada oración, hermano, que nosotros hacemos de fe, mueve el trono ¿de quién? De Dios. Como respuesta, sale un mensajero. Se encuentra en el versículo 15. Jaasiel, versículo 15 dice Jaasiel, oiga Judá, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová les dice así, no teman ni se amedrenten delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra sino ¿de quién? De Dios. Mañana descenderán contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que ustedes peleen para que peleen vosotros en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Y Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayen, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará ¿con quién? Con vosotros, hermano. Como respuesta a esto, después que llega el otro día, versículo 20, se levanta Josafat, el hombre que tuvo miedo al principio, que tuvo temor, que buscó a Dios. Ahora oigan lo que dice. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oiga Judá y moradores de Jerusalén, crean en Jehová vuestro Dios y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán ¿qué? Y serán prosperados. El hombre que tuvo temor ahora va a la guerra ¿con qué? Con la confianza de que Dios iba con ellos. ¿Por qué? Porque Dios levantó un profeta y le dijo, no teman,
¿Esta pelea de quién es? Es mía. La fe de Josafat se fortaleció y dice la historia que Josafat puso gente que fuera cantando delante del ejército. Parecía que iban para una fiesta, porque Dios había prometido ir ¿qué? A la batalla. Eso es fe. Fe es creer cuando ¿qué? Cuando todo parece desfavorable. Fe es creer, hermanos, cuando todo parece que ¿qué? Que ya no hay salida. Eso es confianza en ¿quién? En Dios. Y esa fe en estos últimos días se necesita, en la fe en ¿qué? En la palabra de Dios y en la palabra de ¿quiénes? De los profetas. Y de eso, hermano, yo quisiera hablar esta mañana. ¿Quiénes inspiran a los profetas? Vamos a buscar rapidito algunos textos bíblicos. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Segunda de Samuel 23:2. Segunda de Samuel 23:2. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y la palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién inspira a los profetas? Dios. Cuando Dios promete, cuando Dios dice algo. ¿Qué espíritu estaba en los profetas? Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué espíritu tienen los profetas? El Espíritu de Cristo. ¿Hay un profeta más importante que otro en la Biblia? ¿Ustedes creen que hay un profeta más importante que otro? Profeta es profeta. El profeta tiene ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y lo que inspira el Espíritu Santo es la voluntad expresa ¿de quién? De Dios. Ahora, ¿habrá un profeta que hable inspirado, más inspirado que otro profeta? ¿Ustedes creen eso? ¿Habrá un profeta que es inspirado pero un poquito menos que otro profeta? Hermano, ¿cuántas veces hemos oído decir por ahí, no, Elena de Guay es la luz menor, como poniéndola ¿qué? Como poniéndola más chiquita? ¿No he escuchado eso nunca? Eso es lo que está de moda en la iglesia adventista. No, la hermana de Guay es un profeta, pero un profeta menor, eso es la luz menor, no, es la Biblia. Ahorita vamos a ver qué dice ella de los que dicen que es la Biblia sola. Y en estos últimos días, hermano, nosotros tenemos que saber que profeta verdadero es profeta ¿qué? Verdadero. Vamos a ver algunas características de los profetas. Vamos a buscar la prueba de un profeta. Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y se cumpliere lo que dijo, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de quién. O sea, lo que el profeta dice que no se cumple. Si una persona se levanta como profeta y dice algo y no se cumple, esa persona no es ¿qué? No es profeta. Ahora, vamos a Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, 1 al 4. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigios y se cumple la señal o prodigio, fíjense, ahora es lo contrario.
Y se cumple la señal o el prodigio que él anuncia, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído tampoco a la palabra del tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si aman a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A él servís y a él seguiréis. Ahora, si se levanta un profeta y lo que dice se cumple, ¿ustedes saben que puede haber un falso profeta que diga algo que se cumpla? ¿Sí o no? Satanás profetiza. Claro, Satanás predice el futuro y después hace que se cumpla. Fíjense. Satanás te predice el futuro. Hay espiritistas que predicen el futuro. Pero él es el que hace que eso se cumpla. Pero hay una segunda característica. Si lo que dice se cumple, pero no guarda los mandamientos de Dios, también es un falso profeta. O sea, que no es característica tampoco el que se cumpla o no. Es el fruto de la persona. ¿Están entendiendo? ¿Qué fruto da? ¿Obedece los mandamientos de Dios? En estos últimos días van a haber muchos milagros. ¿Ustedes saben eso? Y dice la hermana de White que los que se dejan llevar por milagros van a ser descarriados, porque Satanás va a hacer más milagros que ¿quiénes? Que el verdadero pueblo de Dios. Porque él va a hacer un llamado a que el milagro es resultado de ¿qué? De la verdadera fe, y no es así. Recuérdense que en 2 Tesalonicenses dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con señales, prodigios, mentirosos. O sea, tampoco el que se cumpla, o sea, el resultado de la obra del profeta es lo que dice si es verdadero o si es falso. Si guarda los mandamientos de Dios, si no los guarda, si hace lo que Dios dice, si no los guarda. Ahora, en tiempo de apostasía, ¿qué pasa con los profetas? Mateo 23, rapidito allí. En tiempo de apostasía, ¿qué pasa con los profetas? Mateo 23, no vamos a leer todo el capítulo. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes y apedreas a los que te son enviados. ¿Qué hacen en tiempo de apostasía la iglesia con los profetas verdaderos que son levantados para su tiempo? Los matan. Fíjense, en tiempo de apostasía, el profeta que le habla a esa generación, ¿qué hace el pueblo? Los mata. Ahora, ¿qué hacen con los que levantaron Dios en generaciones antiguas? Vamos a leer el versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Qué se hace en tiempo de apostasía con los verdaderos profetas? Se apedrean y nadie los quiere. Sin embargo, con los pasados se dicen, oye, nosotros sí, si hubiéramos estado en aquel tiempo, ¿cuánto hicieron con ellos? Hermano, ustedes saben que esta última generación, dice Elena de White, que si Cristo apareciera en la iglesia hoy, con una sola túnica, con chancletica como él andaba, con la sandalia, dice que nosotros le cerraríamos la iglesia. Los volveríamos a crucificar. Porque es demasiado humilde, demasiado sacrificado, demasiado desprendido de sí mismo. Y esos atributos muchos de nosotros no los quieren. O sea, es importante que nosotros sepamos el tiempo que estamos viviendo y qué Dios ha hecho. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22.
3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Sucedió que al tercer año, que Josafat, rey de Judá, descendía al rey de Israel, el rey de Israel dijo a su siervo: ¿no sabes que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla del mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Este era Acab. ¿Se acuerdan de Acab? Acab fue el que chocó con Elías. Josafat fue el hombre que había confiado en ¿quién? En Dios. Ahora Josafat va donde está ¿quién? Acab, buscando amistad, tratando de llevarse bien. Versículo 4. Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Josafat tenía la costumbre de buscar ¿a quién? A Dios. Eso es bueno. Pero Josafat era un poquito orgulloso, ¿saben eso? Dice Profetas y Reyes que muchas veces la palabra empeñada nos hace hacer cosas que a Dios no le agrada. Josafat empeñó su palabra aquí. Oigan qué dijo: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. O sea, nosotros somos familia, lo que tú digas vamos a hacerlo. Yo estoy dispuesto a ir ahí a la guerra, pero vamos a consultar primero ¿a quién? A Jehová. Entonces el rey reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o lo dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la ha entregado ¿en qué? En tu mano. Qué triste historia, hermano. Josafat se da cuenta de la liviandad de ¿quiénes? De esos profetas. Vio que eran demasiado ¿qué? Vanos lo que estaban diciendo. Y en el versículo 7 oigan que dice Josafat: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿No tenía 400 delante? Pero ahora le dice: ¿no hay alguno que sea de verdad, que no sean estos falsantes? Es lo que estaba diciendo Josafat, por el cual consultemos. Y oigan la respuesta de alguien que había caído en las peores de las apostasías. La apostasía de Josafat, ustedes saben que está representando la apostasía de la iglesia en estos últimos días. ¿Ustedes saben eso? Josafat, rey de Israel, Jezabel, la esposa, Acab, rey de Israel, la esposa de Acab, ¿quién era? Jezabel. ¿Unión de qué? Iglesia y Estado, eso simboliza. Y en ese momento, ¿quién se levantó? Elías. Ahora, miren el concepto de este líder apóstata. El rey de Israel respondió a Josafat: hay un profeta por el cual podemos consultar a Jehová, Micaía, hijo de Ilma, mas yo le aborrezco. En tiempo de apostasía, ¿qué hace los apóstatas con el verdadero profeta? Ese es el sentir, hermano. Yo le aborrezco. Este hombre aborrecía todo lo que venía ¿de quién? De Dios como consejo. Y hay hermanos en la iglesia, hermanos, que tristemente aborrecen el consejo de Dios a través de la hermana de Guay, porque contradice lo que tienen en su corazón. Y oigan cómo dice: hay uno por ahí, Micaías, pero yo le aborrezco, porque nunca me profetiza nada bueno. Todo lo que me dice es que no debo comer esto, que no debo comer aquello, que no debo vestir así, que no debo andar así, que no debo ponerme de esta forma. Todo lo que me dice, hermano. Y yo quiero hacer lo que mi corazón, pero todo, cada vez que cojo un libro, lo único que me dice es que algo que debo cambiar. Y eso es lo que le pasaba a Josafat. Acá, perdón. Yo le aborrezco.
si no solamente me profetiza el mal. Josafat dijo, no hable el rey así. Con eso era para que Josafat se hubiese parado de ahí, hubiese recogido el ejército y se hubiera separado. Pero ya Josafat había comprometido su ¿qué? Su palabra de rey. Hermanos, tengan cuidado cuando ustedes comprometen su palabra. Cuando usted ha dicho una cosa y se encuentra que Dios dice otra, es momento de ¿qué? Como dice la Biblia, parado y preguntar por la senda antigua. Párate y reflexiona en lo que tú vas a hacer de ahí para dónde, de ahí para adelante. ¿Por qué? Porque calcular no es malo. Lo malo es conocer la voluntad de Dios e ir en contra de ella. Usted puede calcular, hacer planes, pero cuando usted busca el consejo de Dios, ¿para qué Josafat quería el consejo de Dios si tampoco lo iba a obedecer? Y fue instigado por este impío. Otra cosa, cuidado jóvenes con quién nos juntamos. ¿A qué nos invitan? ¿A qué nos llevan? Dice aquí, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, tráeme pronto a Micaía, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de las ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequía dijo a Kenán, y Sedequía, hijo de Jequerán, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. Esto es lo que este impío quería escuchar. Esto es lo que muchas veces quieren oír nuestros oídos. Alabanza cuando llevemos ¿qué? Reproche. Que nos halaguen cuando deberíamos ser ¿qué? Ser reprendidos. Porque Jehová lo entregará en las manos ¿de quién? Del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía, le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, trataron de condicionar ¿a quién? Al profeta. Fíjate, ya todo el mundo está profetizando lo bueno, tú tienes que hacer ¿qué cosa? Tú tienes que hacer lo mismo. Hermano, ¿usted no ha escuchado eso en la iglesia? ¿Por qué el único que está en contra eres tú? Si todo el mundo es igual, aquí todo el mundo, cada vez que tú hablas lo que vas a hacer es un problema. Y hermano, muchas personas se han sentido en una condición que se han desanimado y se han ido de la iglesia porque no han soportado la crítica y la oposición que se hace por querer hacer ¿qué cosa? Lo correcto en tiempo de apostasía. ¿Ustedes saben eso? ¿Cuánto estamos aquí por eso en la iglesia? En la iglesia que estábamos, en la iglesia adventista, que no se nos soportó, que no se nos aceptó. Ahora tenemos que saber que no nos soportan los apóstatas, pero ¿quién está de nuestra parte? Dios. Y Dios tiene un pueblo, hermano. Y gracias a Dios ahora tenemos estos movimientos sostén propio. Cuando se levantaron Wawon y John, no tuvieron esto que tenemos nosotros. Ellos creían que la iglesia adventista era la última iglesia. Fueron empujados hasta que lo sacaron ¿de dónde? De la iglesia. ¿Tenían el mensaje verdadero, sí o no? Justificación por la fe, sí. ¿Era el mensaje que necesitaba la iglesia? Sí. ¿Qué hicieron con ellos? Fueron despreciando. A Elena de White la mandaron para Australia y los hicieron apostatar, hermano. 2 jóvenes que Dios levantó para dar un mensaje de advertencia, que si la iglesia lo hubiese recibido, ya Cristo hubiese venido. Muchos están siendo sacados de la iglesia, hermano, porque no entienden. Ayer cuando el pastor predicaba aquí, yo dije, gloria a Dios que está diciendo. Porque, hermano, en estos últimos días se nos ha enseñado que la iglesia adventista es el arca, la salvación para todo, para siempre, pero no quieren lo que dicen ¿quiénes? Los profetas. No quieren lo que dice Elena de White. No quieren lo que Dios ha establecido para esta iglesia de los últimos días. Y como no lo quieren, cuando se levanta una gente a tratar de enseñar lo que ahí está, lo empiezan a ¿qué? Lo empiezan a sacar, lo empiezan a enfrentar. Y como hizo acá con Micaía, lo aborrecen y le tratan de condicionar su ¿qué?
su mente. Y fue lo que hizo aquí este mensajero. Y Micaías respondió, versículo 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, esto diré. Lo que Dios me diga, eso es lo que yo voy a decir. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o lo dejaremos? Él respondió suave, sube y serás prosperado, y Jehová entregará en tu mano al rey, y la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Hermano, ¿para qué este hombre quería eso? Él iba a hacer lo que le daba el deseo. Versículo 17, entonces él dijo, yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. ¿Qué le estaba profetizando Dios? ¿Quién era el pastor en ese momento de Israel? Acab. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Tú no vas a virar vivo de la guerra. Y hermano, ahí sigue la historia. A Micaías le dan un golpe en la boca, lo encierran en una cisterna, dice, métanlo allí, denle pan y agua, que viva de eso, hasta que nosotros viremos de la guerra. Micaías le dice, si tú vieras en paz de la guerra, Dios no ha hablado por mí. Acab hizo algo para evitar la palabra de ¿quién? De Dios. Se disfrazó. Estoy haciendo la historia porque quiero adelantar. Acá se disfraza y va a la guerra. Y un arquero cogió una flecha y la tiró a la aventura, dice la Biblia. Y la flecha se le metió a Acab aquí. Y acá se murió. Hermano, porque aunque tú te disfraces, aunque tú hagas, lo que Dios ha dicho, a menos que tú te arrepientas, va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple a través de sus profetas. Como dice en 2 de Crónicas 20:20, creen en Jehová y estarán seguros. Creen en su profeta y será prosperado. También está la maldición. Si tú no crees lo que Dios dice, prepárate, que te va a suceder. Y hermano, la triste historia de Acab, un hombre que tuvo un profeta delante advirtiendo lo que iba a pasar, puede ser la historia de muchos de nosotros. Quiera Dios que así no sea. Ojalá y todos estemos en el reino de los cielos. Dios ha dejado para nosotros una guía infalible. ¿Cuál es esa guía infalible? Su palabra y la inspiración ¿de quién? De Elena de White. Vamos un momentico a Apocalipsis. Vamos un momentico a Apocalipsis. ¿Por qué decimos que Elena de White es profeta? Apocalipsis capítulo 10. Después de las trompetas, 10, capítulo 10, vamos a leer capítulo 10. Juan tiene una visión donde ve descender del cielo un ángel fuerte envuelto con una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra. ¿Qué tenía este ángel en la mano? Un librito abierto. En el original, la palabra ahí abierto es anoigo, que se puede traducir como libro que fue abierto. Sabemos eso, ¿no? Los adventistas sabemos eso. ¿Cuál es ese libro que fue abierto? ¿Cuál es ese libro que fue abierto? ¿Daniel qué? Daniel 8 al 12. O sea, son 4 capítulos. 8, 9, 10, 11, 12. 5 capítulos. O sea, ¿fue el librito de qué? ¿Qué libro? El libro que estuvo sellado. Ahora el ángel lo trae abierto. Y dice aquí, tenía en su mano un librito abierto
y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como rugió un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahí sigue la profecía. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, toma, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Toma ese librito que fue abierto. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce como la miel. Nosotros los adventistas entendemos que eso fue, ¿qué cosa? El gran chasco de 1844. Después del chasco, tomé el librito en la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, el espíritu de la profecía volver ¿a quién? A nacer o levantarse. ¿Al final de qué? De ese chasco. Nosotros los adventistas hemos creído que ese profeta se cumplió ¿dónde? Esa profecía se cumplió ¿dónde? En Elena de White. Hermano, cuando esta iglesia comenzó, Dios en su misericordia, ¿qué hizo? Apaguen los teléfonos, hermano. No hay problema. Cuando esta iglesia comenzó en su misericordia, ¿qué hizo Dios? Dios le dio una luz adicional. Cuando yo oigo la historia, hermano, de Elena de White, este frío que hay aquí no es frío. Ellos viajaban de lugar en lugar nevando. Y cuando tenían una oportunidad ya se sentaba debajo de un árbol y ahí ¿qué cosa? Escribía, sin calefacción. Y veces que nos quejamos. Sin carro, en caballo y carretón. Hacían una hoguera, se calentaban al fuego y ahí Dios le decía escribir. Póngase a escribir desde ahora hasta que termine su vida, el más joven que es aquí. A ver si puede escribir 100.000 páginas. O sea, más de 100.000 páginas. Ustedes saben cuántos días nos escogería nosotros para escribir 100.000 páginas. Pero no con un lapicero. En el tiempo de ella, ¿cómo se escribe en el tiempo de ella? Una plumita, moja y escribe. Todavía los manuscritos están por ahí. ¿Lo espera qué tiempo nos cogería escribir así? Hermano, ¿qué ministerio Dios le dio a esta señora? Dios en su misericordia para guiar al pueblo adventista hasta el final, Dios le dio ¿a quién? Ustedes saben que nada más eso va a condenar a los perezosos, a los cómodos de estos últimos días. Nada más esa actitud de esa señora. Pero muchas veces la aborrecemos porque ese sacrificio tampoco nosotros lo queremos. Nosotros ahora lo tenemos en libros, bien editados. Miren qué bonitos los libros. Bien cómodos de transportar y hay veces que ni los queremos leer. Lo tenemos en internet. Están todos ahí. Que Dios en su misericordia ha querido poner al alcance del pueblo remanente, para que el pueblo remanente no ande tropezando y cayéndose, y con vientos de doctrina que están entrando, y nosotros no la queremos oír lo que dice todo el mundo, porque es más cómodo sentarse que preparar alimento. ¿A cuánto le gusta comer sin trabajar? ¿A cuánto le gusta llegar a la mesa, que esté todo servido ahí, comer, dejar los platos sucios e irse? Eso es lo que le gusta al pueblo en estos últimos días. Pero preparar un alimento saludable, sentarse allí, pasarse 2 horas en la cocina, muchas hermanas no les gusta, ¿verdad? Así pasa con las cosas espirituales. Nos gusta venir al campamento, que me digan todo lo que yo quiero, necesito saber, pero yo buscarlo por mí mismo, no. Entonces Satanás levanta gente que tampoco lee estos libros, instruyen al pueblo, descarrían a la gente y todo el mundo lo sigue. Y las iglesias se están llenando, hermano, ¿de qué? De vientos de doctrina. Eso está profetizado por ella. Lo vamos a leer ahorita. ¿Y por qué? Porque vamos a comer de segunda mano. Lo que otro dice, lo que otro se imaginó, lo que Satanás puso en la mente de otro, su propia imaginación lo inventó, lo cogemos como ¿qué? Como verdad bíblica. ¿Cuántos engaños hay por ahí? Que si el Espíritu Santo no existe. ¿No lo han escuchado? Esa es la nueva que hay. Que son 2 personas, que el Espíritu Santo no existe.
Que si la fiesta de Jehová, que si tenemos que guardar la fiesta. Que si Dios nos castiga, que si Dios está sangrando en el santuario ya todavía, si la sangre de Cristo sale cada vez que nosotros pecamos y crucificamos a Cristo todavía. Hermano, todos esos engaños han entrado en el pueblo remanente, como si nosotros no tuviéramos luz para estos últimos días. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La mayoría de los adventistas hoy no conoce su ¿qué? Su identidad. Somos un pueblo sin identidad. ¿Quiénes somos? No se sabe. ¿De dónde vienen? No se sabe. ¿Dónde son nuestras raíces? Los pilares adventistas se han puesto ¿qué? Se han puesto a un lado. Y las nuevas generaciones que están entrando, aún de pastores, no saben ¿qué? Nada de los pilares adventistas. ¿Por qué? Porque a los profetas en estos últimos días se iba a tener ¿en qué? En poco. Y se iba a aborrecer el consejo de Dios. Tristemente, estamos repitiendo el pasado. Bueno, pues va a pasar con nosotros la misma historia del pueblo que cometió, ¿qué cosa? Los mismos errores, el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fueron desechados. ¿Por qué? Porque tuvieron la luz, tuvieron los profetas, le hacían monumento a los profetas, pero el de su tiempo no lo querían escuchar. Vamos a leer algunos textos, hermanos, me quedan 10 minutos. Acerca de la obra de la hermana de White. Mensaje selecto, tomo 3, el que quiera apuntar por ahí. No la voy a leer todo, yo les recomiendo, mensaje selecto, tomo 1. A los que quieran saber y confirmarse. La introducción de este capítulo del 1 al 6 habla de la obra de la hermana de White. Les invito a que lo lean. ¿Cómo comenzó? ¿Por qué Dios la llamó? ¿Qué es su consejo y a qué altura Dios la ve? Y cómo sus enseñanzas para estos últimos días son necesarias. Mensaje selecto, tomo 3. Página 32. Voy a leer alguna. En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, Dios les ha hablado por los testimonios del Espíritu de profecía. ¿Dios le ha hablado a la iglesia a través de quién estos últimos días? De los testimonios del Espíritu de profecía. Hermano, cuando yo comencé en la iglesia, nosotros nos reuníamos en las tardes, en la iglesia, a dar consejería. Pero no es la consejería mía ni de nada, no, los hermanos. ¿Sabe qué consejería era? Leer estos libros. Leerlo, y cogíamos y hacíamos un círculo. Íbamos leyéndolo. Y en la iglesia era fuerte. Los hermanos conocían, todo el mundo salía a hacer obra misionera. Sabíamos la doctrina, la conocíamos bien. Pero esa misma iglesia, de la cual nosotros fuimos expulsados, desechó eso. Y ahora han buscado el consejo de quién? De pastores, de hombres. Y el consejo de la hermana de Juan lo han ido poniendo ¿qué? A un lado. Ya al púlpito no van con ¿qué? No van con estos libros. Un sermón de la Biblia y al final si encaja un parrafito de quién? Del Espíritu de profecía. Dice aquí dice Elena de Guaya mismo, en los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de los profetas y ¿qué? Y apóstoles. En estos días él ha hablado por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyó a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruyó ahora acerca de su voluntad y de la conducta que Él quiere que sigan. Nunca hubo un tiempo, ni ha habido pueblo que ha tenido más luz que quienes, que nosotros. Nunca. Pero el pueblo anda como si no tuviera ¿qué? Como si no tuviera luz. De los eventos finales, como si no tuvieran ¿qué? Conocimiento. Y todo el mundo anda preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y con la ley dominical, no, y uno dice, no, que la ley dominical ya está puesta. Hermano, la ley dominical se va a poner después que haya qué cosa. Dice Elena de White que Dios no va a permitir que se ponga, si que todo el mundo, ¿qué cosa? Tenga la oportunidad de decidirse. Pero nosotros a veces decimos, ¿cuántas personas he oído a un líder de la iglesia? No, la ley dominical la pusieron en secreto. Ya está puesta, ya está firmada. Hermano, cuando la vayan a firmar en Estados Unidos, aquí va a haber qué cosa, un gran debate. Un debate que no va a ser pequeño. Y todo el mundo va a tener que decidirse a favor o en contra.
Sabemos que eso va a llegar y va a llegar pronto. Pero el pueblo está muchas veces, hermano, como si nada como si de esos eventos por finales no estuviera nada escrito. Lean eventos de los últimos días, eventos del tiempo del fin. Siéntense en su casa, no con el Facebook, no con YouTube. No se alimenten de YouTube, aliméntense de qué, de la fuente. Ustedes no saben lo que están diciendo muchos de esos que están predicando en YouTube. ¿De qué fuente lo están cogiendo? El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. ¿De qué es el Espíritu Santo autor? De la Biblia. Y también del Espíritu de profecía, dice ella. ¿Quién inspiró estos libros? Dios. El Espíritu Santo es el autor de esto y también de esto. ¿Esto es luz menor? Es por humildad, es por la actividad que ella iba a tener. Dice este mensaje selecto, tomo 1, dice que la obra de ella es más que de un profeta. ¿Ustedes saben eso? Es más que la de un profeta. Y hermano, el consejo muchas veces no es lo que Dios pide a través de ella, no lo que. Hace poco me encontré con alguien que estuvo en mi casa y estábamos hablando del café. El café que tiene cafeína. Y dice el hombre que no era pecado tomar café. Un adventista de 20 años en la iglesia. Yo me quedo mirando y digo, ¿usted está seguro? Que algo que mata su cuerpo, contamine su cuerpo, no es pecado participar de eso. ¿Usted sabe lo que dice Elena de White? Dice, no, Elena de White es una consejera. Eso tú lo haces si tú quieres. Un adventista, hermano, de 20, 30 años atrás, pensando así. Cuando yo me fui a bautizar, me leyeron el manual, el voto bautismal, y decía, no comprar, no vender, no tomar, no participar. Antes era así. Yo no se lo podía ni regalar. En Cuba daban un paquete de café, yo no se lo podía ni regalar a mi familia. Eso es lo que me enseñaron a mí los adventistas. Eso es lo que enseña el Espíritu de Profecía. Pero como es una consejera y a mí me gusta quedar bien con todo el mundo, ¿yo qué? Desecho el consejo y hago lo que mi corazón ¿qué? Para no quedar mal con la gente, para que no se sientan conmigo los familiares míos mundanos, muchas veces le cuelo café. Y estoy hablando de cositas pequeñas. Es algo que viene al caso porque en mi casa pasó hace un mes y medio. Yo le fui a leer a la persona, me dijo, no, tenemos que ir. Y no quieren el consejo de quién. No quieren el consejo de Dios. Este domingo estaba en el flea market, fui allí y me encuentro con unos adventistas. Y me dicen que aunque esté en apostasía, que aunque esté en ecumenismo la iglesia adventista, entonces es la iglesia de Dios, hay que estar ahí, porque hay que estar ahí hasta el final. ¿Y usted está seguro? Coge el conflicto de los siglos, capítulo 2, la fe de los mártires, dice, mire lo que dice aquí. Dice que los fieles adventistas, al principio, cuando la iglesia comenzó a apostatar, dice que los fieles decidieron romper ¿con quién? Con la iglesia apóstata. Cuando le fui a leer eso, salió como ¿por qué? Porque no quieren el consejo de quién? De Dios. Los primeros, hermanos, cuando la iglesia empezó a meterse, ¿qué cosa? Con la iglesia católica, la iglesia primitiva, y comenzó a apostatar, dice que los fieles resolvieron romper ¿con quién? Con esa iglesia apóstata. ¿Por qué? Porque estaban poniendo en peligro no solamente su fe, sino la fe de ¿quiénes? De sus hijos y de los hijos de sus hijos. Porque ellos querían que sus hijos no oyeran ¿qué cosa? Engaños y errores. Pero hoy el engaño y el error no se le tiene el miedo que se le tenía ¿cuándo? Al principio. Cuando las almas fieles se decidían por Dios aunque le costara ¿qué cosa? La vida. Eso no se quiere hoy. Y los principios esos se ven como ¿qué? Como demasiado extremismo. Hermanos, tengamos cuidado. Lo que Dios dejó a través de Elena de White fue inspirado ¿por quién? Por su espíritu, ¿como qué? Como la Biblia. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiere hacerle significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. No para eso el Espíritu decía. Rapidito voy a leer aquí, página 92. No, fue ahí, fue el audio.
que vuelva a salir. Mensaje selecto, tomo 3. Termino con esta nota, hermano. No les voy a coger más tiempo. Tenía unas cuantas aquí, pero solamente voy a leer de este libro. Dice aquí: el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Cuando estos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia. O sea, todo el mundo va a querer presentar eso del Espíritu Santo. ¿Por qué quieren presentarlo? ¿Por medio de qué? De la Biblia. No, la Biblia dice. Y cuando tú le vas a hablar del Espíritu de profecía, te dicen, no, eso está cambiado por los jesuitas. ¿No lo han escuchado? Todo, no, eso está alterado por los jesuitas. Porque Satanás ha querido quitarle la fe al pueblo de Dios. ¿En qué? No, porque la Biblia dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de... Pero no dice el Espíritu o como otra persona. Hermano, sí lo dice. El Elena de White dice que son 3 personas. Y la Biblia lo dice, pero ellos buscan los versículos que ¿qué? Que les conviene tergiversado. Los sacan de contexto y quieren probar con la Biblia. Y cuando le va a hablar del Espíritu de profecía te dicen, no, es una consejera. Oye aquí, cuando esos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones con la Biblia, pero ellos interpretan mal las Escrituras. Hacen aseveraciones atrevidas como la hizo el pastor Ken Wright. Aplican mal las profecías y las Escrituras para probar falsedades. Para eso Dios el Espíritu decía, ¿para qué? Para aclarar esos puntos que estaban como medios oscuros para algunas mentes, no para todos. Después que los hombres han hecho su obra para debilitar la confianza de nuestra iglesia en los testimonios, destruyen la barrera para la que la incredulidad con respecto a la verdad se extienda ampliamente y ninguna voz se eleve para detener la fuerza del error. Esto es precisamente lo que Satanás se ha propuesto que ocurriera y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. ¿No lo estamos viendo nosotros? ¿No están entrando en la iglesia una ola de errores? Porque se ha puesto el Espíritu de profecía, ¿dónde? A un lado. Yo recuerdo hace unos 30 años atrás, los folletos de escuela sabática, era una pregunta y respondía ¿con quién? Con el Espíritu de profecía. Una pregunta, respondía la Biblia y el Espíritu de profecía. La Biblia y el Espíritu de profecía. Hoy está en razonamiento ¿de quién? Teólogos de todas las religiones menos el hermano White. Hoy hay teólogos en la lección de escuela sabática de todo, hay teólogos hasta católicos. Pero no hay razonamiento adventista. Del hermano White, no, si acaso una notica en el viernes, allá atrás, donde cuando se estudia la lección por la mañana, no se llega nunca. Allá está la notica puesta al final. El hermano Lopera fue hace poco a Costa Rica, a una librería, fue a Lopera, ¿no? ¿Y dónde estaban los libros del hermano White? Habían en la biblioteca, habían todo tipo de libros. Y cuando preguntó por el hermano White, le dijeron, no, los libros que quedan de allá están allá atrás al fondo. Allá atrás, en una esquinita allá atrás. ¿Qué está pasando, hermano? Al ponerlo allá, una ola de errores han barrido ¿con qué? Van a barrer, hermano, con la iglesia. Dice, esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana de White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los engaños, a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. O sea, Satanás ha querido eso, pero los que se crean que Dios ha hablado a través de la hermana de White van a estar, ¿qué cosa? Seguros y libres de ¿qué? De todos los engaños de estos últimos días. Hermano, todo lo que viene a nosotros, todo lo que nos digan, hay que probarlo con la Biblia
y el espíritu de profecía. Nosotros no tenemos la Biblia solo. Nosotros tenemos la Biblia y el espíritu de profecía. Espíritu de profecía inspirado ¿por quién? Por Dios. Y yo, cuando veo pastor, hermano, como el pastor Enamorado, Gambetta, los hermanos pastores que usan el espíritu de profecía, que cogen la historia que está allí relatada, que se presentó anoche, hermano, eso fortalece a la iglesia. Pero cuando llega un pastor que lo único que habla es su palabra, muchas veces no, la Biblia sola, y no queremos otra cosa que la Biblia, y sacan la Biblia del contexto y hacen decir la Biblia lo que no dice. Que Dios salva como quiera, que Dios te va a perdonar, que te ama, que Dios es verdad que Dios es amor, pero Dios no va a salvar a nadie en el pecado. Y el espíritu de profecía muchas veces dice eso. Y hace llamado a la gente para que ¿qué? Para que la gente cambie. Pero como en el tiempo de Acab, el profeta hace ¿qué? Se aborrece. Que Dios nos bendiga en esta mañana. ¿Cuántos quisieran aceptar el espíritu de profecía, hermano? ¿Cuántos lo van a hacer en la guía de su vida? Hermano, ahí hay consejos para tus hijos. Ahí hay consejos para los jóvenes. Ahí hay consejos para la iglesia. Ahí hay consejos para el que quiere cantar. Ahí hay consejos para el que quiere cantar y no sabe que Dios le dice, tú sí puedes. ¿Sí o no? Ahí hay consejos para todo. Te anima a que sigas para adelante. Pero es verdad que desanima al que quiere hacer ¿qué cosa? Su propia voluntad. Hermano, que Dios nos bendiga. Es mi deseo de oración.